Rubén Márquez ya está con nosotros y con él vamos a hablar de economía, porque parece que no, pero todo lo que pasa en el mundo nos afecta de una manera o de otra, aunque creamos que no, y eso es lo que va a ocurrir con el caso de Ucrania y de Rusia. Hay gente que se pregunta si la economía se va a resentir, cómo van a llegar todas esas cosas que pueden venir derivadas de esa situación hasta Córdoba, hasta nuestro bolsillo. Parece increíble, pero no lo es, todo está conectado. Rubén, bienvenido. Muy buenas tardes, por decir algo. Efectivamente. Tenemos que decir que hemos cambiado el guión por completo, que nosotros teníamos otro tema preparado para hoy, pero la actualidad manda también en la economía. Sí, Putin nos ha cambiado el guión a todos esta semana, me parece. Y tú, como buen economista, dijiste cambio de registro y vamos a hablar de la actualidad económica. Sí, porque esto, quiera o no, pues es un tema que se te termina metiendo por los poros, porque es de lo que se está hablando en todos sitios, está habiendo análisis muy buenos, además se están teniendo que hacer análisis muy a la carrera porque la situación es muy cambiante, es muy líquida. Y cuando me planteaste ayer por la tarde, hoy por la mañana, Rubén, cambiamos, digo, pues mira, sí, porque como no se sabe de qué hablaremos la semana que viene, mejor hablemos hoy de esto que podemos, y luego ya se verá. Y hoy viene un efecto. ¿Qué ocurre cuando está en una economía globalizada, donde todas las economías estamos interconectadas? Pues que hay muchos más cambios, más importantes de los que nos creemos. Por ejemplo, esta invasión que ha hecho Rusia a Ucrania, que por cierto yo aprovecho aquí para condenar y mostrar mi solidaridad y simpatía, primero con el pueblo ucraniano y segundo con el pueblo ruso, que también con sus manifestaciones está demostrando que no están en absoluto de acuerdo con la política del presidente Putin. ¿Cómo nos afecta, por ejemplo, la economía cordobesa? Pues algo muy sencillo, el campo cordobés, sin ir más lejos, el pienso que necesitan para alimentar a los animales cuando es invierno, fertilizantes, la energía que se necesita para esos fertilizantes, producirlos, refinarlos y aplicarlos en el campo, pues tienen su origen en Ucrania y en Rusia. Ucrania tradicionalmente ha sido el gran campo de cultivo de Europa, ha sido muy deseado históricamente por la fertilidad de sus tierras. En Ucrania se cultiva el trigo blando para hacer pan, harinas y demás, y mientras que aquí en España nos hemos quedado pues cultivando el trigo que es más duro, que es para el tema de pastas industriales. Esa es una de las realidades y fijaros qué interconexión tenemos. Los agricultores, pues hay una gran preocupación y yo creo que tanto la Unión Europea como el Gobierno de España se tienen que activar con respecto no solamente al campo cordobés, sino con respecto al campo europeo, porque hay una interdependencia con las materias primas que vienen de Ucrania y habrá que anticiparse a ese impacto. Ese es uno de los elementos, pues por poner un ejemplo muy claro de cómo nos puede afectar esta crisis en los próximos días, semanas, meses, como muy corto. ¿A qué tenemos que tenerle, no te voy a decir miedo, pero sí respeto? Pues yo voy a decir que tenemos que estar preocupados y atentos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Esto ha sido, pues de repente, como si 2022 le dijera a 2021, sujétame el cubata que allá voy. Yo sé que llevo, pues desde que volvimos del encierro de la pandemia, yo os comento, amigos y amigas, que tenemos que estar, siempre todas las previsiones que damos es esperando que no ocurra algo imprevisto. Pues ha ocurrido lo imprevisto, lo tenemos aquí, tenemos una guerra en las puertas de la Unión Europea prácticamente, y esto pues hace saltar por los aires las previsiones económicas. Yo he hecho 3 escenarios que nos puede pasar a corto, a medio y a largo plazo. Corto entiendo que es a lo largo de este mes y el que viene, medio plazo estoy hablando del verano y a largo plazo estoy hablando de final de año. Fíjate a lo que estoy reduciendo los plazos. A corto plazo, subida de los precios de la energía, que ya se están viendo, ha subido el barril de petróleo de referencia, que es el Brent, está por encima de los $100, ha subido el precio del gas en los mercados europeos también, del gas natural, y eso pues va a impactar directamente en la economía europea. De hecho, la Unión Europea va a tener que tomar una decisión estratégica dentro de poco, que es cambiar su política de fijación de los precios en los mercados energéticos, porque no puede ser que el impacto del gas natural, de la subida del gas natural, vaya directamente al bolsillo de los ciudadanos. Ese es un tema que la Unión Europea debe de estar muy atenta desde mi humilde punto de vista y tiene que hablar. Somos dependientes, o digamos más bien que España, hemos de decir que la economía española es poco dependiente de la economía rusa, ¿de acuerdo? Excepto este caso que os he comentado de los cereales y los fertilizantes. Quien se le complica mucho más, por ejemplo, economías como la alemana, como la austríaca, que son muy dependientes de los rusos, de la economía rusa en cuanto a petróleo y a gas natural para su calefacción y su industria sobre todo. Esto va a tener un impacto, como he dicho, subida de precios y vamos a tener un impacto inflacionista
que ya teníamos buenos indicadores para que a partir de marzo se estabilizara la inflación, pues eso acaba de mandar todas las previsiones, pues la acaba de mandar fuera, ya está, no hemos quedado sin previsiones. Se está produciendo bajada en las bolsas. Ayer hubo una bajada muy fuerte en las bolsas, sobre todo en la bolsa de Moscú, que bajó un 30%. Hoy las bolsas se están recuperando. ¿Eso qué nos dan a entender? Pues que las grandes fortunas, equipos inversores y demás piensan que esta va a ser una guerra corta y que en principio no debe haber consecuencias económicas. Ellos están descontando ya al final. Y hay un elemento que lo estamos viviendo desde ya, pues que en las nuevas guerras del siglo XXI hay un frente que son los ciberataques, la guerra cibernética, que la estamos viviendo desde ya. Y hay otra guerra que es la desinformación. Esta es una guerra que Putin y su equipo lleva librando años, ha tenido ya varios éxitos. Un primer éxito fue conseguir que eligieran de presidente en Estados Unidos a Donald Trump. Otro gran éxito en el que Putin y su equipo ha estado financiando ha sido la salida del Brexit, la salida de la Unión Europea del Brexit. Y luego que no se nos olvide pues que Putin se está dedicando a financiar con su oligarca partidos de ultraderecha a nivel global, ¿vale? Esos son tres elementos que no podemos perder de vista. A medio plazo, ¿qué es lo que nos espera a medio plazo? Hemos de tener en cuenta que tenemos esta difícil relación que os he comentado de que la Unión Europea no puede ahora mismo intervenir militarmente en suelo ucraniano ni la OTAN y han optado por sanciones económicas. Claro, tú aplicarle sanciones económicas a una economía que no es importante por el tamaño que tiene, porque la economía rusa hemos de ponerla en valor. Rusia a nivel económico, su economía tiene el mismo tamaño que la italiana, para que nos hagamos una idea, pero claro, tienen un ejército tremendo y tienen armas nucleares, un detalle importante para valorar el potencial de ese país. Pero sí es verdad que de lo que exporta hay países europeos que son muy dependientes y son materias primas muy sensibles. Estamos hablando de energía, estamos hablando de combustibles sólidos, estamos hablando de combustibles fósiles y de algunos minerales como el aluminio, por ejemplo. A medio plazo, la recuperación económica europea tras la salida de la crisis del COVID se va a ver afectada. Ya hay previsiones que dicen que puede estar la cosa entre unos 2 puntos de momento sobre las previsiones que había. Estas sanciones económicas que se están adoptando contra Rusia y sus aliados, Bielorrusia y otros países del este de Europa que están apoyando esta invasión, pues van a tener un efecto en el comercio global y en el comercio entre la Unión Europea y Rusia, evidentemente. Y la Unión Europea, a día de hoy, se está viendo, pues tiene que replantearse cuál es su papel como agente global. Es decir, somos un conjunto de 27 países que estamos en un mundo cambiante, cada vez más imprevisible, y tiene que plantearse la Unión Europea, por ejemplo, cómo va a adaptar su política energética, cómo vamos a acelerar la transición, el proceso de transición ecológica hacia una economía no dependiente del carbono. Yo sé que ha habido cierta polémica en Europa y en ciertos sectores económicos porque esta transición, como ya hemos hablado en otros programas, no sale gratis, nos cuesta dinero. Si no dependiéramos del gas natural y del petróleo de Rusia, por ejemplo, pues a lo mejor estaríamos en otras situaciones de negociación. Pongo esto sobre la mesa. Va a afectar a los mercados financieros porque desde el Banco Central Europeo y la Unión Europea se va a cortar financiación a los bancos rusos y a las empresas rusas. A nivel de política exterior, también la Unión Europea tiene que decidir si va a evolucionar y vamos a tener una voz y un papel activo como agente decisor a nivel internacional. Y por último, pues si Europa va a decidir adoptar una política de defensa que no nos haga dependiente de otras potencias como Estados Unidos o llevarnos bien con Rusia y demás. Esta es la gran encrucijada, pues que de aquí al verano posiblemente los líderes europeos tengan que responder, y yo te digo que yo ahora mismo no me cambiaba por von der Leyen ni aunque me pusieran todo el dinero del mundo encima de la mesa. Es una situación muy complicada. Y ahora viene, Rubén, final de año a largo plazo. Pues honradamente no lo sé. Esa es la verdad. Estamos en un entorno tremendamente complicado. Por lo que estoy leyendo en cierto análisis y demás, creo que estamos cometiendo el error de analizar una figura como la de Putin desde nuestros prismas de personas que vivimos en una democracia consolidada, en unas democracias liberales como son las europeas, y no entendemos que lo que tenemos delante es un autócrata, es un dictador, y que, como hacen todos los dictadores, si quiere algo y cree que tiene la fuerza y las posibilidades de hacerlo, lo va a hacer. Y esa es la encrucijada cuando me dice a más largo plazo, Amparo, es que no te lo puedo decir, porque la Unión Europea está aplicando sanciones graduales, no sabemos cómo va a responder, no sabemos si va a haber sanciones más duras, no sabemos si desde Rusia se van a adoptar otras contramedidas, donde también hay un elefante que tenemos en la habitación, que es qué pasa con China, qué va a hacer China. ¿Va a volcarse China con
con Rusia, van a transformarse en grandes aliados comerciales estratégicos, eso tiene también grandes impactos a nivel de económico. Y este es un poco el panorama. ¿Qué es lo que no esperan los ciudadanos? Pues los ciudadanos no esperan subidas de precios, no esperan incertidumbre, no esperan miedo, vamos a pasar miedo, vamos a tener noticias muy negativas en los próximos días, y lo que esperamos pues que las instituciones europeas pues estén a la altura de las circunstancias, que yo creo que lo van a estar, y tomen decisiones que permitan que sobre todo la población nos permita amortiguar esos golpes, esos impactos que nos pueden venir dados por esas subidas de precios o por esos posibles desabastecimientos que podemos tener de algunos elementos que, insisto, España está, por su fuente de aprovisionamiento de energía, gas natural, está fuera de ese impacto, y ese impacto negativo puede darse más en países como Alemania, Austria, Polonia, etcétera. Parece que no, pero lo que pasa en el mundo termina afectando al resto del mundo. Es que, además, esto nos está pasando en la puerta, porque hablamos de Ucrania y nos da la sensación a los españoles de que Ucrania está muy lejos. Voy a poner un ejemplo. La frontera de Ucrania con respecto a Berlín está a 300 kilómetros más de lo que está Cádiz del País Vasco, para que nos hagamos una idea. Sí. Eso es un día de coche. Sí. Nos hace gracia tener a una persona que ha demostrado que está dispuesta a usar la fuerza en la frontera europea. Pues esas son cosas que nos tenemos que empezar a plantear. Y sobre todo lo que te he comentado, leí un artículo muy interesante que decía que los europeos nos hemos acostumbrado a vivir con el dividendo de la paz. Cuando cae el muro de Berlín a final de los años 80, cae el bloque comunista y demás, pues los europeos hemos podido vivir pues 30, 40 años prácticamente sin un enemigo del que estar pendiente o sin esa tensión. Y también una última referencia que quería hacer. Yo hoy vengo un poquito, me lo estará notando el público, que vengo un poquito bajo de revoluciones, para como suelo venir. Porque claro, cuando te empiezas a preparar estos temas y hablas con gente, yo creo que como ciudadanos, como personas, tenemos que ser conscientes de una cosa. Vivimos en un mundo donde el mal existe y el mal tiene cara. Voy a dar unas cifras. Mientras estamos distraídos con estos temas, o estamos fijos en un tema muy importante, que es lo de Ucrania, que no se nos olvide que hoy, por ejemplo, ha habido bombardeos en Yemen por parte de Arabia Saudí, sigue habiendo bombardeo y represión en Siria, que también están metidos los rusos en eso. Marruecos sigue ocupando el Sáhara, la antigua colonia española, sin cumplir los mandatos de la ONU, y aquí no pasa nada. Y oigan, este es el mundo en el que vivimos, que es un mundo muy turbio, con líneas grises, es difícil separar, aquí no hay 100% bueno y 100% malo, hay que intentar entender, yo creo que hay que intentar entender por qué ocurren las cosas. Si no somos capaces de entender y diagnosticar bien por qué ocurren las cosas, difícilmente vamos a tomar buenas decisiones para mejorar la vida de todos los que estamos en este barquito que es el planeta Tierra. Simplemente es... Y yo de verdad ha habido un momento que me he sentido muy chiquito cuando estaba haciendo el análisis. Me decía, bueno, yo hoy qué puñetas cuento. Digo, es que esto es... Y además un viernes por la tarde que se supone que tenemos un puente y que podemos disfrutar de nuestros caracoles, disfrutar de que está lloviendo. Pues sí, yo creo que podemos hacerlo, pero que hay que dedicarle un ratito a pensar en lo importante y a pensar en todo. Esa es un poco la idea con la que terminé. Te juro que hubo un momento allá que estuve a punto de decirte no lo hago, pero también luego pensé... es que creo que es responsabilidad de todos no mirar al lado, lo que hablan de la ventana de Overton, de que nos tengan... Porque claro, ocurren luego cosas, porque también en este país te tienes que reír. Ayer casualmente, y esto es una anécdota para desengrasar, ayer casualmente, aprovechando lo de que Putin invade Ucrania, pues la Comunidad de Madrid saca una nota de prensa diciendo que es verdad que el hermano de Ayuso ha cobrado 280.000 euros de comisiones de una empresa que ha contratado con la Comunidad de Madrid. Claro, así estás distraído, no te fijas en pequeños detalles de la picaresca española, ¿de acuerdo? Porque hay quien le va a prestar atención a esa tontería. Por supuesto, ¿qué cosa? Con lo que está cayendo, ¿no? No, es que al final, oye, es que, y si Pablo Casado llevaba razón, claro, es que ahora son... Pero bueno, Putin, gracias a eso, pues consigue que estas cosas pasen desapercibidas. Por eso te digo, el mal existe, no podemos cerrar los ojos, esto va a tener consecuencias para nuestra economía. Y en esto tienes dos opciones, o preocuparte o hacer cosas. Yo prefiero hacer cosas. Pues los que puedan pasarse este domingo a apoyar a los vecinos ucranianos y rusos que tenemos aquí, que se pasen la manifestación, y los que tenemos otras habilidades, como intentar explicar las cosas para que la gente no tenga miedo, pero sí entienda lo que va a pasar y se pueda preparar para lo que va a pasar, pues tendremos que explicar, ya está, no hay otra. Sí, porque además es fundamental, efectivamente, que entendamos cuáles son esas cosas que pueden pasar, que las tenemos ahí al lado y que ya hemos visto que... Pues mira, si me permite, un segundo, muy importante, amigos y amigas.
está habiendo una campaña de desinformación brutal, tanto en redes sociales como en televisión y demás, con el tema en YouTube, con el tema de esta invasión por parte de Rusia hacia Ucrania. Contrasten bien, por favor, las fuentes de información, contrasten las fotos y las imágenes que le están entregando. Piensen muy bien quién dice qué y por qué, por favor. Esto no es un conflicto, esto no son cosas tan fáciles como parecen y demás. Aquí se están intentando mezclar diferentes cuerdas cuando hay un tema claro, que es que, oiga, hay un dictador, que es Putin, que ha ordenado que su ejército invade una nación soberana, que es Ucrania. Hay gente que está diciendo que Ucrania, por ejemplo, es una dictadura. En el 2019 el presidente Zelensky salió elegido con el 43% de los votos. Sí. El siguiente partido fue un partido prorruso que sacó el 12% de los votos y luego un partido de ultraderecha que sacó el 2% de los votos. Esas elecciones fueron visadas por organismos internacionales y dijeron que habían sido limpias y que no había habido ningún problema. Ese es un ejemplo de a dónde llega la desinformación para justificar lo que está pasando y por qué, ¿de acuerdo? Por eso, y me ha hecho mucha gracia cuando en Twitter hay una palabra que me ha gustado mucho, que es lo de los Putiners. Sí. Tan igual que están los believers, que son los que creen en Justin Bieber. Eso te iba a decir, me he ido directamente a pensar en los believers. Claro, o los ayusers, que también existen. Ah, también hay ayusers. Sí, pues me lo he perdido yo estos estos días. Los 3.000 que se manifestaron en Madrid diciendo Pablo vete, Ayuso guapa y esos son los ayusers. Ah, vale. Pues tenemos los Putiners, que es gente que se está dedicando en redes sociales a defender que la invasión de Rusia por Ucrania es que se lo merecen los ucranianos. Y me llama mucho la atención que lo justifican gente de la ultraderecha, gente de la ultraizquierda y youtubers españoles que se han ido a Andorra y están intentando vendernos criptomonedas a través de YouTube. Eso es el nivel que tenemos. Se lo comento, hombre, tengan cuidado con lo que lean, que está la cosa realmente, lo que he comentado antes, esa guerra de la desinformación. Hay una frase además que usan mucho los periodistas que me encanta, que es que la primera víctima en una guerra siempre es la verdad. Pues aquí estamos viviéndolo también. Por supuesto, pues hay que estar informado y no desinformado, efectivamente, y yo te tengo que agradecer, Rubén, que vengas a informarnos como lo haces cada semana, a ver de lo que hablamos el viernes de la semana que viene. Pues mira, el viernes le comento a los espectadores que saben que aquí somos transparentes y esto ya es como conversaciones de familia en la hora de la siesta. Yo juro que venía esta semana, el tema que traíamos preparado era para hablar sobre el 22 de febrero, que fue el día de la brecha... De la igualdad por el salario. De la igualdad por el salario. Y claro, este tema ya algo tengo preparado, yo como buen estudiante, esto lo tengo preparado, si te parece, como la semana que viene estaremos cerca del 8M, como hicimos el año pasado, pues voy a traer una serie de datos cuantitativos para explicar cuál es la situación de la mujer en el mercado laboral, como hicimos el año pasado, y esas desigualdades que siguen existiendo en el mercado laboral, que aunque algunas se están empezando a corregir, por suerte, bueno, por suerte y porque se están cambiando las leyes y las conductas, pero queda trabajo por hacer. Pues dicho queda, ya hemos hecho el pequeño avance de lo que tendremos la semana que viene. Rubén, que disfrutes del puente, que te relajes, que descanses, que te lo has ganado. Haremos lo que podamos, ¿vale? Una velita y a escuchar llover, oye. Pues sí, con también, un buen libro. Que también relaja. Rubén Márquez, gracias. Muchas gracias, economista Amparo. de cabecera. Nos vemos el gracias viernes. por estar esta tarde. Nos vemos el viernes, si Dios quiere.